Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 16 de mi podcast Aprendiendo Juntos. En este capítulo estaremos hablando del punto número 9 en la mente del asesino en serie. A este punto decidí ponerle de título Crimen sexual e identidad. El deseo y la muerte se confunden en la mente del asesino en serie. Su violencia extrema, aberrante, perversa, sádica, es su forma de ejercer poder sobre la vida de otro, como ya lo habíamos hablado. Les gusta sentir que tienen mucho poder en sus manos y que tal poder lleva a la decisión de que si yo quiero se muere, si yo quiero vive. Convencidos de su superioridad o temerosos de su inferioridad, experimentan de forma cruel con sus víctimas. Ciertos asesinos en serie se sienten con superioridad, por ejemplo Ted Bundy, y otros se sienten inferiores. Por ejemplo, como Edmund Kemper, él se cree, es muy inteligente, pero aún así se sentía inferior al momento de interactuar con alguna mujer. Es por eso que sus víctimas eran mujeres. No sé si recuerdan que hablamos en ese capítulo dedicado especialmente a Edmund Kemper, que muchas veces llevaba mujeres en sus carros, intentaba algo para que pasara algo con ellas, pero como que se quedaba en shock o como que no podía, no sé, y ahí era cuando decidía asesinarlas. El terror infundido en ellas a través de perversiones sexuales de todo tipo será el núcleo de su experiencia de poder. Podemos apreciar en las características de la mayoría de las escenas del crimen de los asesinos en serie un componente extremo de violencia. Extracciones de órganos, en el caso de Jeffrey Dahmer, mordeduras, marcas y cortes por todo el cuerpo, como lo hizo Ted Bundy. De hecho, a Ted Bundy lo declararon oficialmente culpable cuando a una niña que él había asesinado le encontraron una mordida y esa mordida hacía match, concordaba con la dentadura de Bundy, y ahí fue cuando lo declararon oficialmente culpable. Y por supuesto, la violación sexual, incluso por medio de objetos. En suma, un exceso destructivo que por lo general es un medio para que el asesino se excite y alcance la satisfacción orgásmica. No se necesita de tanta violencia para matar a alguien, dice la consigna principal de los perfiladores de Quantico. Quantico es la academia y las oficinas del FBI. Quienes dicen esto son expertos en asesinos en serie. Cuando se reportan víctimas a las cuales, además de cegárseles la vida, se les practican mutilaciones u otro tipo de actos que claramente no tuvieron que ver con el deceso, con la muerte. Ante tal evidencia se habla de crimen sexual. La psicología moderna ha demostrado que los ataques destructivos típicos de la gran mayoría de asesinos en serie contemplan componentes sexuales muy complejos. El concepto de crimen sexual implica entonces tipologías de agresión física diferentes de la violación. Si tomamos como ejemplo la mutilación, rasgo más evidente de los ataques de Jack el Destripador o de Ted Bundy, que usaba objetos para sodomizar a sus víctimas, y la ya mencionada despersonalización. Si no recuerdan qué es despersonalización, es cuando no ven a sus víctimas como una persona, como alguien con vida, es cuando los ven como un objeto de placer. Despersonalización practicada por Douglas Daniel Clark y su pareja Carol Bundy, quienes mutilaban los órganos sexuales de sus víctimas. Para una mente perturbada, como es la de un asesino en serie, la obsesión del poder sobre los otros proviene de una sexualidad confusa que se desarrolla en factores de odio hacia los otros, en algunos casos del mismo sexo. El sexo normal, consensuado, aprobado, donde la otra persona accede, no resulta interesante para el psicópata. Una suerte de impotencia no necesariamente fisiológica lo somete y solo la supera mediante la carga de violencia expresada sobre otro ser humano. Algunos asesinos en serie, como Andrei Chikatilo, tenían problemas de impotencia sexual. Otros, como Albert DeSalvo, por el contrario, eran hipersexuales. Hipersexuales es cuando tienen un apetito voraz por el sexo y con una respuesta fisiológica igualmente insaciable. El rasgo común entre los dos polos era que tan solo se excitaban mediante actos de agresión y crueldad. Para el violador, asesino en serie y esclavista sexual Charles N.G., el sexo en sí no resultaba interesante. Lo excitaba el terror infundido en sus víctimas mediante amenazas verbales y el uso de armas. Según Oliver Syriacs, abogado, graduado en literatura inglesa, autor de textos de medicina y crimen, el deseo de intimidad invasora se refleja típicamente en la preferencia de los asesinos en serie
por el uso de cuchillos o armas cortopunzantes, en lugar de la impersonal pistola. Con impersonal pistola se refiere a que a lo mejor no sienten la misma satisfacción. Cuando usan cuchillos u otros objetos es muchísimo más personal porque pues lo estás manejando tú, lo estás haciendo tú. Literal, como dice la palabra, impersonal. Una pistola es impersonal y otro tipo de objeto es más personal. Para Peter Kürten y Andrei Chikatilo, apuñalar repetidamente a sus víctimas en diferentes partes del cuerpo era la forma de alcanzar el orgasmo. Dahmer solo se excitaba con cadáveres. Pedro Alonso López encontraba placer en el estrangulamiento. Issei Sagawa combinaba masturbación con canibalismo. Ian Brady, para interesarse en tener relaciones con su novia, Myra Hindley, violaba primero a otra joven y tras matarla y enterrarla, tenía relaciones sexuales con Myra sobre la improvisada tumba. El asesino en serie, según su preferencia sexual en su vida no criminal, ojo, no criminal, heterosexual, homosexual, bisexual, escogerá a sus víctimas. Paul John Knowles era heterosexual, tanto en su vida normal como en su preferencia criminal. También es posible que la identidad sexual del asesino en la vida pública se modifique en la actividad criminal. John Wayne Gacy, de quien ya hablamos por si gustan ir a escuchar ese episodio, fingía ser heterosexual, pero mataba hombres. Henry Lee Lucas y su pareja Otis Toole tenían preferencias homosexuales, pero mataban mujeres. Cabe aclarar que la identidad homosexual absolutamente nada tiene que ver con la maldad o la perversión del asesino en serie. Es apenas un factor que determina el género de las víctimas que buscará.